Bienvenidas y bienvenidos a El Cuarto Propio, un podcast donde las mujeres piensan en voz alta. Este podcast florece como un acto de amor y memoria, creando un espacio para honrar a esas mujeres académicas que, con coraje y sabiduría, dejaron huellas en el arte, la política, la ciencia y la historia de Chile. Y a pesar del silencio, hoy son imparables. A lo largo de los capítulos daremos vida a historias que por mucho tiempo fueron invisibilizadas, guiadas por voces expertas que nos ayudarán a comprender el poder transformador de su legado. Porque contar estas historias también es una forma de cambiar el mundo. Este es un lugar para hacernos preguntas, imaginar mundos posibles y abrir espacio a nuevas formas de habitar el presente. Acomódate en tu cuarto propio y empecemos a pensar juntas. Hola Carol, Hola, Mari. ¿Cómo estás? Muy bien. Tenemos aquí, hoy día empezamos distinto, Sí. ¿cierto? Tenemos un capítulo distinto a los que hemos hecho otras Edición veces. especial. Edición especial, y esto es porque, bueno, esto fue una gran coincidencia, pero creo que es muy bonito. Cuando iniciamos el proyecto podcast, lo pensamos solo de 6 capítulos, Imagínate. ¿cierto? Sí. Dijimos, bueno, vamos a hacer una temporada de 6 capítulos. Y en ese primer capítulo estuvo con nosotras la Gabriela Huidobro, en ese momento decana de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de nuestra universidad. Y bueno, ha pasado un poco de Tiempo. de tiempo, de agua. Energía, invitadas. Sí, hartas invitadas, y nuestro programa no se acaba. No, vamos a seguir. Esto sigue. Y tenemos hoy día a Ruth Espinosa, que está aquí con nosotras, que en nuestro 6º capítulo, que iba a ser el último, pero ya no, que es decana interina de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales, que asumió hace muy poquito tiempo. Entonces pensamos que era muy bonito invitarla y coincidió como esto de las fechas, así que encuentro que es bacán. Así que tenemos aquí a nuestra invitada especial. Sí, además entramos en un nuevo mundo porque Ruth es filósofa, además es experta en educación, tiene una amplísima trayectoria en el mundo académico, en las universidades. Entonces vamos a poder conversar de muchos temas. Ella dice que no sabe, pero ella sabe muchas cosas de muchos temas. Y también es nuestra profesora. Además. Entonces creo que nos ponga un 7 No. de trabajo no sé, final. No sé, yo no sé, Por si Mari. acá, la tiro. Ya, no hay caso. Eso, entonces, bueno, Ruth, bienvenida a nuestro programa. Aquí este es un espacio en realidad de conversación entre mujeres, y lo que siempre intentamos es destacar y conversar en qué están hoy día las mujeres académicas en nuestro país. Bueno, es lo que ya en algún momento cruzaremos las fronteras, pero es saber un poco eso. Y en relación a ese tema queríamos preguntarte, que también es una pregunta muy abierta, pero preguntarnos por el tema de las humanidades, desde tu perspectiva como filósofa y como académica, y también como dirigiendo muchos espacios distintos, ¿cierto? Como preguntarnos hoy día por las humanidades. ¿Por qué, a pesar de ser un espacio tan difícil de instalar como algo importante, ¿cierto?, sigue estando presente y sí sigue siendo como una demanda por decir, es importante que tengamos programas de doctorado en el caso nuestro, es importante que tengamos programas de humanidades, o cómo mejoramos los programas en los pregrados, ¿cierto? Entonces es una discusión que es constante, y como siempre está desde, bueno, tú sabrás más que yo, eso es un hecho, desde cuándo estamos hablando de esto, y en el fondo hablar como esto, el camino de las humanidades, como hacia dónde vamos, o no vamos, o nos devolvemos. Bueno, muchas gracias, Carol, Mariela, por invitarme. Estoy súper contenta de estar acá y quiero felicitarlas además. También es una súper buena noticia que el podcast va a continuar. Yo creo que han hecho un trabajo maravilloso, un espacio que no teníamos y que es súper importante mantener. Así que estoy muy feliz por ustedes, y que felicitaciones por el 6º capítulo. Gracias. Gracias por la presentación. Y yendo un poco, bueno, a su pregunta, ¿no? Yo tengo mi formación en filosofía inicial, y siempre creo que los filósofos tenemos un poco esa, tal vez, ese cuestionamiento externo del para qué la filosofía. No solamente el para qué la filosofía, sino el qué es la filosofía, ¿no? Entonces, cuando alguien te pregunta
¿tú qué estudiaste? ¿Tú qué haces? Cuando mi abuelita me decía, mijita, ¿usted qué hace en la universidad? Yo, abuelita, estudio filosofía. ¿Y eso qué? ¿Y qué es eso? Todavía. Y me pasa todo el tiempo, ¿no? Es muy difícil explicar en qué consiste mi trabajo, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo hago? ¿Cómo aporto? Y creo que eso, ¿cierto?, ha marcado mucho a las humanidades desde que las humanidades existen, ¿no? Las humanidades empiezan a figurarse, en el fondo, a constituirse como ramas independientes en el siglo XVIII. La filosofía, ¿cierto?, es la primera de las disciplinas humanísticas que, de alguna manera, tiene un afán universalista, ¿no? La filosofía era aquella disciplina, ¿cierto?, aquella forma de pensar, aquella forma de tratar de capturar ciertas formas del conocimiento, ¿cierto?, que ya no podían ser suficientemente satisfactoriamente respondidas, por ejemplo, por los relatos mitológicos, por los recursos, ¿cierto?, a la autoridad de los sabios, por la religión. Y entonces ese afán totalizador de la filosofía, ¿cierto?, es lo que da origen a todas las otras humanidades. O sea, los filósofos al inicio de la historia de la filosofía, ¿cierto?, en Grecia, hacían ciencia natural, hacían teoría política, hacían crítica literaria, hacían filosofía moral, ¿cierto? Y todas aquellas disciplinas, bueno, incluso la historia, que nosotros identificamos hoy día como las humanidades. Probablemente la historia fue la primera, ¿cierto?, en desarrollarse de manera independiente. Pero en la realidad, cuando uno va, por ejemplo, a, qué sé yo, a la filosofía helenística, ¿qué estaban preguntándose los helenistas? Los helenistas estaban preguntándose cómo vivir bien. Los griegos se preguntaban cómo vivimos una buena vida en un contexto en el que estamos esclavizados por los romanos, ¿cierto? En el que los romanos tienen a sus esclavos griegos que son preceptos de sus hijos y nosotros hemos perdido, ¿cierto?, nuestro lugar en el mundo, y cómo vivimos bien. ¿A qué deseos tenemos que renunciar, ¿cierto? ¿En qué valores tenemos que sostener nuestra identidad y nuestro sentido? Entonces la filosofía y el pensamiento en general humanístico siempre tuvo un lugar en el hacer sentido del mundo que nos rodea, hacer sentido de la realidad. Y como va a decir, ¿cierto?, muchos años después, en el año 1970, en un paper que se llama Filosofía Aplicada, ¿cierto?, que es el paper que da origen como el movimiento de la filosofía aplicada de Leslie Stevenson. Ella dice, bueno, la filosofía aplicada en realidad es la filosofía que se ocupa de los asuntos acuciantes de la vida. Y eso no es diferente que lo que las humanidades han hecho siempre, preocuparse de los asuntos acuciantes de la vida. Entonces, de alguna manera, nuestro complejo como humanista, creo yo, siempre ha estado en él, no nos comprenden, no nos valoran, no se entiende lo que hacemos. Y en gran medida eso es porque la historia, igual que en todas las ciencias, la historia del saber humanístico es tan compleja en la cantidad enorme de tradiciones que uno encuentra en ella, ¿cierto? Tradiciones literarias, históricas, filosóficas, artísticas o estéticas, ¿cierto? Es tan compleja que en algún momento nos olvidamos de ser humanistas y nos transformamos, ¿cierto?, en... suena un poco feo, yo sé que a muchos colegas no les va a gustar lo que voy a decir, pero nos transformamos un poco como en los arqueólogos, ¿cierto?, de los vestigios, de los textos y de las palabras y de los conceptos para tratar de hacer sentido, ¿cierto?, de lo que los pensadores, ¿cierto?, antiguos estaban tratando, ¿cierto?, de transmitirnos, en el fondo. Y luego pasaron cosas peores. Luego, por ejemplo, en la filosofía nos olvidamos de que la filosofía tenía un contexto histórico, que habían ciertos debates filosóficos que en realidad tenían solamente sentido en el contexto histórico en el que esos pensadores, ¿cierto?, se desarrollaron. Y digo pensadores porque en realidad mujeres casi no llegaron en la tradición filosófica en nuestros días, ¿cierto? Nuestro canon filosófico es casi exclusivamente masculino.
Y bueno, las razones, ¿cierto? Está de más explicarlas. Me imagino que en las otras áreas igual, en la historia es muy evidente. Y bueno, desde el año 70 que empiezan a surgir, sobre todo en el mundo anglosajón, movimientos por volver, ¿cierto?, la filosofía y volver las humanidades, ¿cierto?, a su origen, a su vocación, que es precisamente la pregunta por el ser humano, pero la pregunta por el ser humano aquí y ahora, la pregunta por el ser humano real. Así como los helenistas griegos trataron de hacer sentido de su vida en ese contexto histórico, haciéndose las preguntas pertinentes en ese momento, que es cómo vivir bien, cómo ser feliz, cómo dejar de sufrir, qué preguntas tan importantes hoy día, ¿no? De la misma manera, ¿cierto?, en este movimiento de las humanidades aplicadas y la filosofía aplicada en particular, dijimos, bueno, ya, la filosofía tiene mucho más que ofrecer, las humanidades tienen mucho más que ofrecer. Y hay dos ámbitos, ¿cierto?, de la filosofía aplicada que yo creo que son muy fáciles de entender, y entender en el fondo la vocación aplicada en las humanidades en total, como unidad, digamos, de disciplinaria, conocimientos, de método. Y es la bioética, las éticas aplicadas, ¿cierto?, la bioética, ¿cierto?, la ética pensada en el contexto de los seres vivos, ¿cierto? Porque hay bioética, porque hay seres vivos. Y tenemos que pensar esos seres vivos desde un horizonte, ¿cierto?, ético, moral. Y, por supuesto, la teoría política, ¿no? La teoría política y la filosofía política, que a veces se diferencian conceptualmente, también han tenido esa vocación. Y uno se pregunta, ¿y por qué solo eso? Bueno, porque esos son temas realmente acuciantes. Son temas que nos muestran una cuestión que yo creo que uno tiene que abrir bien los ojos y verlo, y es que allí donde hay temas que realmente son determinantes para la forma en que nosotros vivimos hoy, ahí la filosofía es reclamada. No es solamente cierto que los filósofos digan, ¡ay, qué entretenido, qué interesante el tema del aborto, del suicidio, de la eutanasia! No, es que en esa realidad, ¿cierto?, en ese problema acuciante para los seres humanos, la filosofía es reclamada. Y no solo la filosofía, sino que también, por supuesto, todo aquello que nos permite acercarnos desde un horizonte de sentido a nuestra experiencia. Porque en último término, lo que hacen las humanidades, que es lo que en el siglo XVIII llamaban la filosofía moral, que es el buscar el conocimiento respecto de los asuntos propiamente humanos, de lo que no es la trayectoria de los proyectiles, ¿cierto?, o el comportamiento de los astros, o, por ejemplo, el conocimiento respecto de los dioses, los seres divinos, ¿cierto?, sino aquello que compete a lo propiamente humano, cómo valoramos, cómo sentimos, cómo vivimos bien, cómo conocemos, cómo confiamos, cómo nos organizamos como comunidades políticas, etc. Sí. Y tenemos ahí, bueno, siempre, lo digo ahora, ya lo había dicho antes, no contigo presente, pero siempre me gusta mucho escucharte, eres muy clara y me entusiasma mucho tu forma de hablar. Yo muy alejada de la filosofía, me declaro siempre ignorante en el tema, entonces siempre he aprendido mucho ahora que nos estás haciendo clases. Y me parece, o sea, este espacio también como de la pregunta, como estas preguntas vitales, esenciales, es también como tierra fértil para muchas cosas, o sea, no sé, falsos profetas, falsos de todo, ¿cierto? Como que se toman este espacio, se hacen dueños de este espacio como para hablar de estas verdades, ¿cierto? Como de estas cosas importantes. Entonces, en ese sentido, el mundo de la academia, el mundo de la educación tiene un papel esencial en... No sé si es como despreciar o traer la verdad absoluta de los temas, pero al menos como instalar formas que en términos académicos, intelectuales, sean serios, no sé cómo decirlo, no sé cuál es la palabra, la verdad aquí. Sí. No, voy a poner Te entiendo un perfecto. Pero sí, como la pregunta es esa, Sí. como ahí tenemos ese espacio donde tenemos esa misión en el fondo. O sea, yo pienso, por ejemplo, nuestro programa, cuando lo pensamos, como instalemos ciertos nombres, instalemos ciertas conversaciones
Claro. Y cuál es el motivo como... Y dar visibilidad también. Nos preocupaba mucho eso. Nosotras dos como mujeres en un doctorado, ¿y dónde están todas las demás mujeres investigadoras? Nos surgió de ahí esa pregunta. A propósito de que tú nos indicas que hay que hacer y hay que seguirse haciendo preguntas. Sí, sí. Pero claro, ahí también eso, lo mismo, ¿cierto? Como en la academia instalamos de una cierta manera de pensar o de trabajar o de cómo hacemos, ¿cierto? Para que, como la responsabilidad que hay en el fondo en esas preguntas, como en responder a esas preguntas, o sea, es que se pueden o no. Yo creo que lo que hace uno como investigador o como académica es un poco instalar la necesidad de hacer las cosas. No sé si uno tiene la verdad absoluta, pero al menos sí como mira, yo te propongo esta manera, yo te propongo esta perspectiva, que es desde las mujeres, no sé. Pero ahí un poquito la pregunta va hacia eso, ¿cierto? Como el lugar de la educación, de la academia, de la universidad, en estas preguntas. Bueno, son muchas preguntas en una, ¿no? Voy a tratar de organizar las ideas de manera que el relato sea coherente, porque la verdad es que se me ocurren muchas cosas, ¿no? Pero mira, voy a partir con un textito que escribí hace años atrás, que fue una editorial de una revista de filosofía. Y tiene que ver con eso de la verdad absoluta que tú decías, ¿no? De alguna manera, decía yo ahí, ¿no? Parte importante del retroceso de las humanidades como un discurso, ¿cierto?, socialmente confiable, tiene que ver con la impostación de la forma de las ciencias naturales, ¿no? La impostación de cientificidad. Porque el modo en el que producimos, ¿cierto?, es como, ¿se acuerdan que lo discutíamos en una clase? Es como, ¿cuál es tu hipótesis? ¿No? Escribimos el paper y decimos, mi hipótesis es esta, la interpretación correcta de este texto es tal. Qué sé yo, tal autor o tal autora en realidad, ¿cierto?, se enmarca en la línea del feminismo de tal o cual corriente. Y tratamos, ¿cierto?, de presentar como un saber absoluto aquello que no puede, por su naturaleza misma, ser un saber absoluto, ¿cierto? Al revés, tiene que ser un saber que se autoexamina permanentemente. Y esa impostación es lo que desnaturaliza a las humanidades como patrimonio común, como patrimonio social. Yo leí hace también un tiempo un autor de divulgación científica que hablaba, ¿cierto?, de una actividad, una conferencia que venía a ser uno de estos ciertos, falsos sabios, que uno sabe, ¿cierto?, que te traen un discurso respecto de cómo resolver todos los problemas de tu vida, cómo ser feliz, cuál es el sentido de la vida. Y se había llenado esta conferencia, ¿cierto?, en un hotel multitudinario. ¿Y cuál era la reflexión que hacía este colega? Era, la gente quiere saber, la gente quiere pensar, la gente quiere dar respuesta a las preguntas que se plantea, pero nosotros no estamos ahí para esas personas. Así es. No estamos ahí, no estamos en estos espacios, entonces es nuestra responsabilidad volver a esos espacios, lo que están haciendo ustedes, por ejemplo. Pero, y ahí voy al tercer punto, pero ahí el problema, creo yo, central que tenemos es nuestra educación. ¿Por qué? Porque después de muchas décadas, ¿cierto?, de que la teoría educativa y pedagógica mostrara la relevancia de la libertad en el proceso educativo, del poder de los educandos, ¿cierto?, en su toma de decisiones, aún hoy, lo que nosotros hacemos con las humanidades en los colegios es reducir al sujeto, ¿cierto?, que aprende, todavía, yo diría que en la mayor parte de los colegios, a un mero receptor. ¿De qué? No saben de qué. Cuando tienen que leer, por ejemplo, mi hija tenía que leer este año, tuvo que leer Frankenstein.
Lo leyeron. ¿Pero para qué? ¿Pero por qué? ¿Cuál fue la pregunta que originó ese libro? Era para la prueba. Claro. Claro, pero es más que eso, es que las humanidades te enfrentan y te confrontan con tu propia libertad. Como diría Sartre, estamos condenados a ser libres. ¿Qué significa que estamos condenados a ser libres? Que no lo elegimos. Y solo en la medida en que somos capaces de reconocer que somos libres, somos capaces de proyectar nuestra identidad hacia una posibilidad. Por eso Sartre decía que somos los seres humanos, somos proyecto de recuperación de nuestro ser, porque nuestro ser no está dado, lo tenemos que recuperar. Y las humanidades están en ese proceso de recuperar nuestro ser. Pero si tú no aprendes que eres libre, si tú no aprendes que eres un ser cierto que tiene que tomar, que tiene el poder de construirse a sí mismo, entonces tú no vas a buscar preguntarte, tú no vas a buscar una existencia genuinamente tuya, sino que lo que tú vas a buscar son respuestas, como te enseñan, ¿cierto?, a los problemas o a las preguntas que tú tienes, que probablemente es el modelo, ¿cierto?, es el mindset que Claro. nos forma, ¿cierto?, en la escuela. Y por eso es tan raro que alguien salga del colegio y quiera estudiar filosofía. Claro, porque no tiene receta. No tiene receta, no tiene receta y te deja así, ¿cierto?, abandonado a tu suerte. Claro. Y fíjate que la filosofía es una forma, ¿cierto?, en el fondo lo que fue la filosofía es como una forma como de depurar esa, qué sé yo, reflexión hiperabstracta respecto del sentido, respecto del valor, respecto del ser, ¿cierto? Pero lo mismo está en la literatura. Bueno, hablando de las recetas, justamente de la información, de la educación en los colegios, preocupa ver que seguimos con un currículum de siglos anteriores y que la inteligencia artificial crece exponencialmente cada día, que el llamado está justamente a generar otro tipo de planes de estudio en donde haya pensamiento crítico, en donde haya creatividad, en donde haya resolución de problemas, más que la repetición de información que al fin de cuentas ya está disponible. Por tanto, no tiene mucho sentido. ¿Cómo ves tú? ¿Vamos a ser capaces de darle la vuelta? Ahora que se habla de la crisis, de las humanidades, creo que es cuando más importante son las humanidades. No lo sé. ¿Qué perspectiva tienes tú al respecto? Sí, se ha dicho mucho en todo ámbito de cosas, ¿cierto? Que ahora que las máquinas son capaces de hacer casi cualquier cosa, entonces ahora como que va a retornar el valor del humano que estaría, ¿cierto? Así como en las humanidades, con las conexiones humanas. Pero yo creo que no sabemos. No sabemos si es eso. Yo creo que... O sea, ha retornado un poco la necesidad, pero no sé si lo de vamos manera a lograr. Porque, por ejemplo, en estas sociedades más orientales donde ocurren estas cosas que uno ve súper lejana, pasa mucho que la gente paga por ir a una conversación, pagas por ir a encontrarte con un grupo de amigos falsos, como una cosa así. Entonces es como hay una necesidad, pero se resuelve de esa manera, digamos. Exacto. Como en Japón, que alquilas una persona para que te acompañe un rato. Hasta gatos. ¿También alquilan los gatos? Sí, tú vas a un lugar y puedes visitar un gatito. No nos imaginamos ese escenario todavía. Sí. Pero a mí me parece bien eso de los gatitos. Ya, sí. Perrito mejor. Sí. Perrito mejor. Una piscina de cachorritos. Sí. Sí. A mí me parece que Ruth es cat lover. Los dos. No, De los dos. Ah, Sí, mejor. sí. Mi corazón está dividido. Bueno, pero mira, mi punto es este. Nosotros en la universidad, por ejemplo, nos preguntamos siempre cómo podemos acercar a nuestros estudiantes, ¿cierto? Desde las áreas más transversales de la formación, cómo podemos acercarlos a la cultura, cómo podemos acercarlos a la literatura, a la historia, a la filosofía, pero no solamente a los contenidos, sino que cómo podemos acercarlos al amor por eso, ¿no? ¿Y por qué tiene que ver eso con la inteligencia artificial? Porque, ¿por qué antes uno podrá decir, ¿cierto? La literatura, la filosofía, la historia estaban mucho más presentes en el currículum universitario? Bueno, y es porque como sociedad, ¿cierto? Probablemente, ¿cierto? Las clases más ilustradas,
la comunidad también académica, los intelectuales, le asignaban un valor a aquello. En el fondo, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros nunca vamos a poder acercar a nuestros estudiantes a una forma de pensamiento, de conocimiento, a unos ciertos hábitos, si el contexto no valora aquello, ¿cierto? Si el contexto no lo valora. Entonces, la existencia de la inteligencia artificial no va a hacer automáticamente que entonces las conexiones humanas, el pensamiento, la creatividad sean más valiosos. Al revés. Lo que nosotros tenemos que hacer como humanistas es tomar la oportunidad de poner en valor las humanidades a pesar de la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial no es algo así, ¿cierto?, como una especie de presencia que va a hacer que se nos manifieste la ausencia de otra cosa. Eso no ocurre, eso no va a ocurrir. Por lo tanto, lo que nosotros no estamos haciendo, y no estoy hablando de las humanidades, lo que no estamos haciendo, ¿cierto?, como instituciones educativas todavía con suficiente sistematicidad y seriedad, es pensar la inteligencia artificial en la forma en que determina lo que estamos poniendo en valor. Y la inteligencia artificial además nos muestra mucho de nuestras prácticas. ¿Por qué los estudiantes utilizan inteligencia artificial? Para escribir, para hacer trabajo. Porque ¿qué es lo que hemos puesto en valor? El producto. La nota. A la prueba, como te dijo. El cumplimiento. En el fondo, lo que hemos puesto en valor precisamente, ¿cierto? Y que hay autores que han escrito mucho sobre eso, como Byung-Chul Han, ¿cierto? Que es un autor que en el último tiempo, no creo yo, ¿cierto? Que nos ha puesto la filosofía de vuelta en el terreno de la realidad, ¿no? Porque está pensando este mundo, lo está pensando tal y como ocurre hoy día, pero nos pone en el fondo en esa cultura de la producción, de la exigencia. De este mundo del cansancio. Entonces, creo yo que la manera en que nos comportamos los seres humanos respecto a la inteligencia artificial da muestras de lo que nosotros valoramos, de lo que nosotros ponemos en valor. Por lo tanto, tenemos que asumir esa tarea de mostrar que pensar, que equivocarse, que reflexionar, que recuperar lo antiguo, que tratar de hacer sentido de nosotros como sujetos históricos, de aprender a reconocernos como parte de un todo, como parte, ¿cierto?, de una historia, sujeto, ¿cierto?, histórico, requiere de un esfuerzo mayor de las humanidades hoy en día. Y lamentablemente, ¿cierto?, los incentivos son perversos, porque los humanistas estamos ocupados en lo mismo, en el mismo producir, sistema, en el resultado, ¿cierto?, en el puntaje. Sí, también hay para como ir cerrando nuestra conversación de hoy, también preguntarte por este nuevo cargo que ocupas, ¿cierto? Sí. Tú ya vienes trabajando en LUNAP, no sé hace cuántos años. Más de 9 años. Sí. Más de 9 años. Y este nuevo cargo tiene un poco esa me parece a mí que la decanatura es un espacio muy bonito porque justo mezcla como mundos que tienen que ver con la gestión y con hacer, pero también con pensar este tipo de cosas y pensar en los programas, en las, no sé, como en todo, el futuro, ¿cierto? Y también en cómo se nos aparecen estas cosas como que nos mandan, ¿cierto? Tenemos que publicar, tenemos que tener notas, tenemos que cumplir con la... Y también la universidad es una máquina, ¿cierto?, donde todo es en tal fecha y todos tomamos las pruebas en la misma fecha y todo es como bien estandarizado, entonces los estudiantes están un poco en eso. Entonces también preguntarte cómo ves tú este espacio de, no sé, o laboral o de vida, que es como todas estamos un poco en lo mismo, se nos mezclan todos los espacios. ¿Y cómo lo ves como en este sentido de posibilidades de avanzar en estos temas? O no, o retroceder, ¿cierto? Un poquito eso, y también como en términos más personales también llevas poquito, pero también nosotras siempre conversamos mucho acá en nuestro capítulo de cómo las mujeres hacemos 1000 cosas, pero es también nuestra forma de vivir, como no es que estemos obligadas, pero lo queremos hacer. Aprovechamos el día.
aprovechamos y siempre este tema como de las resistencias, como se abre una ventanita, entonces nosotras ahí hay un espacio donde nos metemos y nos metemos y vamos, ¿cierto? También es como una cuestión muy de ¿qué hacemos nosotras? Sí, totalmente. Yo creo que todas nos reconocemos en eso. Sí, mira, como diría Bertrand Russell, se requiere un robusto sentido de realidad. ¿En qué sentido? En que la realidad se impone, ¿cierto? Este es el mundo en el que nosotros vivimos y me parece que hay muchas cosas valiosas en la universidad, en la institución universitaria tal y como es hoy día. Y si hay una de las cosas que a mí me gusta mucho de mi trabajo y de estar en la universidad siempre, digamos, desde que empecé a hacer clase, hace muchos años atrás, es que yo me reconozco en esa labor, ¿cierto? Por eso, para mí no es un trabajo y mi vida es otra cosa, ¿no? Y yo creo que nos pasa mucho a las personas que nos dedicamos como a este rubro, ¿no? Y es que nos identificamos con nuestro trabajo es lo que somos. Y respecto de este espacio en el que estoy interinamente, hay algo muy bonito que yo he vivido, ¿no? A lo largo de mi vida laboral, y es ir descubriendo la multiplicidad de caras que tiene la universidad. Y eso ha sido fascinante, ¿no? Si uno quiere ir de nuevo como a las metáforas filosóficas, esto es como la fenomenología, nosotros tenemos siempre como una percepción escorsal, o sea, si tú tienes un cubo siempre vas a tener una percepción de solo una cara del cubo. Ir girando el cubo es fascinante, es fascinante. Y la verdad es que no, creo que las mujeres no podríamos hacer este tipo de labores, ¿no? Múltiples, ¿no? Ser mamá, ser, ¿cómo se dice? Podcaster. También. Ser académica, hacer gestión, ¿cierto? Si nos sintiéramos una genuina pasión por lo que hacemos. Y mi genuina pasión, ¿no? Además de la curiosidad nomás por saber cómo funcionan las cosas, como este mecanismo que es, ¿no? la institución universitaria, es la pasión por, que no quiero que parezca así como cantante pop. No importa, no importa. El pop. No, por entregar lo mejor que podemos entregarle a nuestros estudiantes. Yo realmente me identifico mucho con ellos. Yo tampoco, como muchos de nuestros estudiantes, ¿cierto? Vengo de una familia como de personas súper cultas, por decirlo así. Pero saber que ellos descubren también, ¿cierto?, su vocación en la medida en que tienen una experiencia en la universidad que realmente está hecha con mucha autoconciencia, con mucha responsabilidad, creo que cambia la vida de cualquier persona. Y eso ya lo decía David Hume en el siglo XVIII, 1700 y tanto, decía, te cambia la vida encontrarte con un profesor que realmente te ve y que realmente te da la oportunidad, ¿no? Como de ganar un espacio en la vida que a lo mejor en otras circunstancias nunca hubieras tenido. Y yo creo que eso es como lo que a mí realmente me mueve. Ruth, yo creo que esa es la frase más bonita con la que hemos podido cerrar un capítulo, porque lo digo honestamente, tú nos has cambiado la vida con una frase, con una referencia, con un modelo de persona para seguir, y de verdad que es un honor y es un gusto haber estado contigo hoy en este capítulo. Sí, te queremos mucho. Nos cambia la vida mucho en este programa. Y bueno, sí, yo estoy emocionada. Sí, me emocioné. Estoy emocionada. Sí. Sí, yo había dicho, me gusta mucho las clases con la Ruth. Me quedo siempre pensada, me gusta escucharla, así que de verdad muchas gracias por darte el tiempo entre toda tu agenda y tus cosas de venir acá a nuestro humilde estudio, nuestro humilde campus creativo. Y creo que siempre se nos van cruzando los temas, y también en un capítulo anterior hablamos como de esta... como decir, a alguien le va a servir. Lo voy a guardar, lo que decía Paulina Vara, lo voy a guardar porque a alguien le va a servir, alguien lo va a leer, alguien, ¿cierto? Entonces es también como ese espíritu de la educación y de crear espacios de enseñanza. Así que muchas gracias, nos despedimos con eso. Inspiradas para los próximos capítulos con esta tremenda invitada de hoy. Sí, muchas gracias, y no sé si quieres decir algo más. Gracias a ustedes, y de verdad que soy
fan número 1 de este podcast. Okay. Gracias. Bueno, entonces terminamos este capítulo 6. Capítulo 6, el que iba a ser el final, pero No se pero- desharán de nosotras tan fácilmente. Gracias. Chao.